gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online, que hoy le presenta un tema de verdad interesante. Se trata de la función y la importancia de los tribunales electorales locales. Acompáñenos para saber qué hacen los tribunales electorales locales por nuestra democracia. En este programa le damos la más cordial bienvenida a quien es la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, la magistrada presidenta Yolida Bey Alvarado de la Cruz, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral. ¿Cómo estás, presidenta? Bienvenida. Hola Lucy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor para mí participar en Justicia Electoral a la Semana Online, por lo que agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la gentil invitación. Bueno, pues nosotros somos los agradecidos porque queremos platicar de muchos temas y sobre todo pues que se expresen los tribunales, y la manera de hacerlo pues es precisamente a través de los canales comunicativos que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abrirles la puerta a los tribunales electorales locales. Queda demostrada, presidenta, la importancia de tener una jurisdicción local después de la jornada electoral y a todo lo largo de este proceso electoral. Claro que sí, Lucy. En el actual proceso electoral, pues fueron evidentes las manifestaciones de desconfianza en las instituciones electorales. Sin embargo, con la actuación y resultados que hemos tenido los tribunales electorales locales, pues ha quedado de manifiesta la importancia de nuestra labor como garantes de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero también de los principios rectores del proceso electoral. Hemos conocido y resuelto oportunamente todos los medios de impugnación que se presentaron antes de la jornada electoral. Y actualmente nos encontramos en la etapa de calificación de las elecciones, por lo que los tribunales electorales estamos trabajando arduamente en la sustanciación de todos estos juicios que se han presentado. ¿Con qué finalidad? Pues de resolverlos en tiempo y forma, es decir, acorde a los plazos que están establecidos en cada legislación de los estados de la República, pero también con la debida oportunidad para que en caso de que sean también impugnados y que deba de seguirse esta cadena impugnativa, pues se tenga una decisión definitiva antes de que se tomen posesión de los cargos. Bueno, pues es tan importante lo que estás comentando en este momento que me gustaría preguntarte, porque habrá quien se lo pregunte en este momento, ¿por qué tantos tribunales? ¿Para qué necesitamos tantos tribunales? La pregunta es, ¿necesitamos justicia electoral de proximidad? Eso es lo que representa tener, digamos, a la vuelta de la esquina el tribunal correspondiente, el que nos va a atender para poder hacer valer nuestros derechos políticos, seamos partidos, seamos ciudadanos, seamos candidatos, candidatas? Por supuesto que sí. Los tribunales de cada uno de los estados de la República, como mencionas, somos la primera instancia en la que se presentan las impugnaciones en materia electoral. Conocemos de inicio la demanda que es presentada, sustanciamos el procedimiento y emitimos finalmente una resolución. Por lo tanto, el que existan órganos jurisdiccionales locales, pues nos permite acercar la justicia a la ciudadanía. Pues esta, acude de manera directa, puede solicitar, en este caso, una audiencia con las magistraturas y estar al pendiente de la sustanciación de todos sus asuntos.
También es importante destacar que por parte de los tribunales electorales locales se han implementado una serie de acciones para generar esta proximidad o vinculación con la ciudadanía, para que, por ejemplo, conozcan qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, pero sobre todo las razones de nuestras decisiones. Esto, como hemos visto, pues a través de la difusión de información, a través de redes sociales, plataformas digitales, infografías o también con la publicación de extractos de sentencias con un lenguaje incluyente y claro. Esto sin duda hay que seguir fomentando y trabajando, pues tenemos que ser tribunales más cercanos a la gente. Como lo ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, las y los juzgadores no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no pueda acceder la ciudadanía. Qué bueno que traigas esa frase a este programa porque es lo que nos debe regir como Poder Judicial y desde luego a todos los tribunales electorales locales. Y bueno, yo tengo años de escuchar la importancia de la descentralización en muchos ámbitos, en todos los niveles de gobierno, pero en el terreno de la justicia electoral, descentralizarla también es muy importante. Eso yo quisiera que tú nos los explicaras, así como dices tú, en palabras lisas, llanas, para que se pudiera entender esta importancia de los tribunales electorales locales. Claro que sí, Lucy. Pues este es un tema, como señalas, muy importante. Recordemos que durante muchísimos años nuestro país no contaba con instituciones electorales encargadas de la calificación de los comicios, sino que esta actividad era de carácter eminentemente político. En este caso, el avance que se ha tenido en este aspecto ha sido de gran trascendencia en nuestro país en cuanto a la descentralización de la justicia electoral. Actualmente, nuestra Constitución pues consagra de manera expresa la existencia de un sistema federal electoral que permite que cada entidad federativa cuente con sus propias autoridades electorales locales y además con una legislación propia. También es importante destacar que hoy en día los tribunales electorales locales ya no forman parte de los poderes judiciales de los estados, como acontecía apenas hace algunos años, sino que gozan actualmente de autonomía e independencia, así como su propio ámbito de competencia. Por lo tanto, creo que la idea de centralizar funciones electorales sería un contrasentido del federalismo y afectaría la autonomía de las entidades federativas, pues cada una de ellas tiene contextos sociales, políticos, culturales e históricos distintos. En mi opinión, creo que debemos de seguir fortaleciendo este federalismo desde lo local y, por supuesto, con la participación y funcionamiento de los tribunales electorales locales. Efectivamente, y bueno, desde esta perspectiva quisiera yo saber la importancia de esta asociación de magistradas y magistrados electorales locales de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué es importante que estén juntos? ¿Por qué es importante que intercambien ideas, buenas prácticas, criterios, sentencias, en fin? Sí, como sabemos, las asociaciones pues tienen como finalidad representar intereses de un colectivo. En el caso de AMEL, representamos a las magistraturas electorales de diversos estados de la República que hemos decidido organizarnos y trabajar en temas que nos son comunes, tanto en el desempeño de nuestras funciones propias del encargo como también de nuestras instituciones. Pero además, la importancia de nuestra asociación radica
en la participación y compromiso que han asumido las magistraturas asociadas, quienes día a día coadyuvan en el cumplimiento de nuestros objetivos, impulsando acciones que contribuyen a la adecuada impartición de la justicia electoral. Considero que en los tiempos de cambio que estamos viviendo, pues es necesario que las magistraturas electorales nos unamos y seamos verdaderos mecanismos de defensa de la judicatura electoral local, así como fomentar lazos de solidaridad y cooperación para una mejor solución de los problemas comunes. Y más ahora que nunca, porque pues hay críticas, hay amagos, de repente pues se cuestiona la existencia misma de un tribunal electoral local. Entonces, más ahora que nunca, hay que estar juntos, hay que ser fuertes tribunales electorales locales para, desde luego, mejorar nuestra democracia, mejorar nuestro sistema electoral. ¿No es así, Presidenta? Totalmente de acuerdo, Lucy. En ese sentido, creo que es uno de los objetivos comunes que tenemos las magistraturas electorales locales. Lejos de generar esta situación respecto a el debilitamiento o inclusive la desaparición de los órganos jurisdiccionales locales, debemos de incidir en muchos aspectos que puedan fortalecer este sistema electoral local. Y creo que ese es un gran compromiso que tenemos todas y todos en la construcción del mejoramiento de nuestro sistema democrático electoral. Y fíjate qué interesante que, bueno, a pesar de la pandemia, a pesar de la COVID-19, a pesar de la distancia, porque, bueno, pues tenemos tribunales que están en Baja California Sur, están en Mérida, están en Tabasco, están en toda la República Mexicana, a pesar de todo, siguieron trabajando, siguieron esforzándose, luchando porque la justicia electoral llegara a todas y a todos los justiciables. Así es, Lucy. Esta pandemia del COVID-19 significó un gran reto para las autoridades electorales, tanto locales como federales, por lo que hubo que implementar acciones que permitieran seguir ejerciendo nuestras funciones y que no fueran un obstáculo para garantizar esta impartición de justicia, esta tutela efectiva para la ciudadanía. Y uno de estas o estos mecanismos que se implementaron fue la justicia en línea. En este caso, a través del uso de las tecnologías y haciendo también las adecuaciones normativas, se pudo implementar en muchos estados de la República la presentación de demandas a través de esta vía, las notificaciones a través de correos electrónicos, estrados y entre otras acciones que se tuvieron que realizar para garantizar este derecho, insisto, de la ciudadanía. Bueno, pues ahí está el trabajo de los tribunales electorales locales. Vamos a ir a una pausa en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vamos a regresar para seguir hablando con la magistrada presidenta Yolida Bey Alvarado de la Cruz. ¿Sabe de qué? De la doble jurisdicción o de la doble tutela que tienen los tribunales electorales sobre los derechos político-electorales en nuestro país. La explicación después de la pausa. Regresamos. Regresamos, estamos en Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conversa con nosotros la magistrada presidenta Yolida Bey Alvarado de la Cruz y estábamos en un tema interesantísimo, esta doble jurisdicción que hacemos homenaje a Héctor Fix Zamudio en este momento, que él hablaba respecto a los tribunales electorales locales y esa independencia vital,
fundamental de los tribunales electorales locales. Así es, Lucy. Qué bueno que traes a esta entrevista pues un texto maravilloso del siempre recordado doctor Héctor Fix-Amudio, cuando hablaba precisamente de las relaciones de los tribunales locales y federales en el ordenamiento jurídico mexicano. Él nos presenta pues un estudio muy interesante sobre la creación de la doble jurisdicción desde la Constitución Federal de 1824. Pues como bien refiere en este texto, pues fue tomado del sistema federal norteamericano y donde se determinó la creación de dos organismos judiciales, formados por tribunales federales y por los de las entidades federativas, a los cuales se les otorgó autonomía orgánica y procesal en la administración de la justicia local. Y fíjate que bajo esta interesante perspectiva del doctor, la justicia electoral hoy en día cuenta con una doble jurisdicción, teniendo como uno de los referentes pues la reforma de 1996, que es donde se instaura precisamente el juicio de revisión constitucional electoral como un instrumento de la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer las impugnaciones en contra de los actos o resoluciones de las autoridades electorales de las entidades federativas. Fíjate que este es un tema que sigue siendo objeto de debate entre teóricos y juristas, académicos, quienes por una parte sostienen la necesidad de suprimir este juicio porque consideran que es violatorio de la autonomía de los tribunales, y hay otros quienes opinan que es necesario acotar los alcances a un control de legalidad. Lo cierto es que este esquema de doble jurisdicción es el que actualmente opera en nuestro sistema electoral de nuestro país y que tiene como finalidad garantizar una mejor defensa y tutela judicial efectiva de la ciudadanía, al preverse las dos instancias, la cual desde mi punto de vista no son excluyentes, sino que por el contrario garantizan una mayor eficacia en la administración de justicia. Y en cuanto al segundo tema que haces alusión, que en lo particular lo considero de gran trascendencia, pues es la autonomía, la independencia de los tribunales electorales locales. Esto es una de las cuestiones que más nos ha ocupado a las magistraturas electorales locales. ¿Por qué razón? Porque en la reforma de 2014, si bien fue trascendental el hecho de que el nombramiento de las magistraturas electorales locales ya no se hiciera a propuesta de los ejecutivos y fuera aprobada por las legislaciones de los estados, sino que ahora es competencia del Senado de la República, pues marcó un precedente muy importante en México para el fortalecimiento de esta independencia de los tribunales electorales locales. Sin embargo, desde mi punto de vista, hubieron dos aspectos que no fueron considerados en esta reforma y que son necesarios para garantizar esta independencia. El primero de ellos tiene que ver con la autonomía presupuestal. Muchos tribunales actualmente enfrentan problemáticas relacionadas con la asignación de presupuestos que no garantizan su efectivo funcionamiento. ¿Esto a qué los obliga? A que tengan que presentar solicitudes de ampliaciones presupuestales y en algunos casos tener que promover juicios para que sean las autoridades quienes obliguen a los gobiernos de los estados de la República a otorgarles estos presupuestos. Por lo tanto, este es un tema
de gran relevancia para las magistraturas electorales locales. Y otro de ellos tiene que ver con el procedimiento de remoción del cargo de las magistraturas. Como mencionaba, sí queda establecida la forma de la designación, pero no lo relativo a la permanencia o, en caso de ser necesario, la remoción del cargo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que muchos y muchas magistradas han sido objeto de juicios de procedencia, de juicios políticos y procedimientos de declaración de procedencia con la finalidad de separarlos del cargo. También han tenido que acudir ante las instancias legales para efectos de que puedan ser garantizados sus derechos. Y derivado de esto, pues también han habido decisiones por parte de la Autoridad Electoral Federal en el sentido de quién es competente para conocer de este tipo de procedimientos, si son las legislaturas de los estados o es el Congreso de la Unión. Este es un tema que se discute tanto al interior de los órganos electorales locales, como también en el ámbito legislativo, y que esperemos que pronto sea regulado para efectos de garantizar los derechos de las magistraturas electorales locales de nuestro país. Qué bueno que lo traes a colación, qué bueno que lo traes a la conversación de justicia electoral a la semana online, porque, bueno, pues ahí está la tarea para el Poder Legislativo, ahí está la tarea para quien le toque, ¿no? Para quien le toque hacer esta tarea. Y desde luego, pues tenemos ya muy poquito tiempo y quisiera yo preguntarte cosas muy importantes, como la importancia que le ha dado la magistrada Mónica Soto Fregoso a la justicia electoral local a través de sus sentencias, a través de ese constitucionalismo local, ese derecho procesal local que llevan a cabo, constitucional local que llevan a cabo ustedes, y el apoyo que se les ha dado a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para trabajar juntos. Así es, Lucy, pues temas súper importantes de abordar, porque efectivamente quiero mencionar, las sentencias de los tribunales electorales, tanto locales como federales, son de gran importancia. En el caso de la Judicatura Electoral Local, pues es la primera apreciación y decisión que realizamos las y los juzgadores. En esta instancia es donde se lleva a cabo un estudio primigenio de las pretensiones, de las pruebas aportadas y de los planteamientos de las partes a fin de emitir una decisión. Desde luego, estas resoluciones pueden ser impugnadas ante las instancias federales, como ya hablamos, en atención a esta doble jurisdicción, pero algo importante de destacar es que según la media nacional de la eficacia de sentencias de los tribunales electorales locales es del 94%. Es decir, que en el contexto nacional solo fueron revocadas un porcentaje mínimo de resoluciones. Esto es sumamente relevante. Además, el 70% de las sentencias que se emiten por parte de los tribunales no son impugnadas. ¿Y qué refleja esto? Pues la aceptación de los fallos emitidos por la Judicatura Electoral Local. Estos datos nos muestran el nivel de profesionalización y eficacia de los tribunales electorales locales como instituciones confiables y que están ejerciendo su función de manera adecuada. Y el otro tema que tocas, también me parece importante emitir una opinión y tiene que ver con este constitucionalismo local, el derecho procesal constitucional local que se ha venido construyendo y fortaleciendo día con día. En este sentido, juega un papel fundamental en relación a las garantías que tiene la ciudadanía. Y solamente por razón de tiempo voy a mencionar lo importante que es lo relativo a el derecho procesal constitucional local. Pues como he señalado, pues cada estado de la República cuenta con una legislación propia. Y esto
ha generado que existan diversos procedimientos para sustanciar los medios de impugnación, es decir, se encuentran implementados plazos, figuras procesales distintas de uno a otro ordenamiento. Por lo tanto, hay quienes proponen un sistema nacional de justicia electoral, así como una legislación nacional que regule de forma única y unánime los procedimientos de todos los estados de la República. Sin duda son propuestas interesantes, pero que también puede atentar contra el federalismo, el cual pues nos hemos referido anteriormente en cuanto a su importancia, ya que cada entidad federativa pues cuenta con una legislación que es emitida acorde al contexto social, económico, histórico, cultural y político, como ya he mencionado. Además, en los últimos años, por lo que se pugna es por el fortalecimiento de la justicia constitucional electoral local. Pero sin duda, Lucy, este es un tema que amerita un análisis exhaustivo, pues existen posturas diversas en relación a este tema, pero que estoy segura que podemos ir siempre con la visión de buscar las mejorías en nuestro sistema de impartición de justicia electoral local. Y por último, pues también quiero señalar en cuanto a estos cuestionamientos que has puesto sobre la mesa, pues es esta importancia que se ha tenido en cuanto al apoyo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la realización de actividades, de acciones en pro precisamente de cumplir este mandato constitucional, convencional, de ser garantes de los derechos político-electorales de la ciudadanía y, por supuesto, de estos principios que nos rigen en materia electoral. Bueno, pues presidenta, un programa muy rico, nos tenemos que ir, le invitaremos próximamente para hablar de todos los planes que tenga la AMEL, que tendrá muchísimos como tribunales electorales locales en 2021, 2022, estaremos muy de cerca trabajando. Muchas gracias por esta presencia de los tribunales electorales locales a través de su presidenta. Y nos despedimos, muchas gracias, estaremos como siempre la próxima.